Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? muy bien Ana, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos entonces muchachos. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta nuestra tercera, ¿cierto que sí? Nuestra tercera asesoría, sí, nuestra tercera asesoría. Confirmando entonces, como le explicaba ahorita la compañera, que ya está el informe de la segunda entrega cargado allí en Canvas. Confirmo que ya lo empecé a revisar, pero todavía pues no lo he calificado. Denme hasta el viernes para ya poder entrar pues y ya poder terminar la revisión de la entrega, muchachos. Bueno, muy bien. Primero, pues compartirles el plan de trabajo. Ese es el cronograma, nuestro norte con respecto a los entregables, pero también a las fechas, muchachos. Como ven ustedes, pues estamos surtiendo durante esta semana la tercera asesoría y hoy queda un compromiso de ir entonces ya preparando el dashboard, realizando un cuadro de mando integral, que ya les voy a explicar de qué se trata, y pues continuamos elaborando el el marco teórico, la descripción, precisamente la narrativa que hay detrás del dashboard. Es decir, el marco teórico se refiere, muchachos, que en el cuerpo del trabajo podamos explicar qué se va a encontrar en el dashboard, qué podamos encontrar en el dashboard. Esa información que se traslada al dashboard, pues debe ser contextualizada en unos párrafos, es decir, en el dashboard se puede observar las diferentes variables con sus diferentes indicadores. Simplemente es una descripción de lo que hay en el dashboard, de la información que podemos pues analizar en el dashboard. Entonces, bueno, el compromiso de hoy, muchachos, es que ya empecemos a desarrollar la herramienta. Ustedes pues ya hicieron el curso de Power BI. Sin embargo, allí también pues en objetos selectivos en esta carpeta pueden tener una retroalimentación, pero también en el documento del protocolo está el enlace del curso para que ustedes pues eventualmente, si necesitan retroalimentar algo de la herramienta, lo puedan hacer. Yo no soy experto en la herramienta, yo entiendo y he manejado la herramienta, pero si tienen alguna duda particularmente sobre alguna funcionalidad o alguna dificultad que se derive del manejo de la herramienta, pregúntenme, muchachos. Ustedes saben que tenemos un chat y con tiempo yo en la universidad buscaré las personas expertas para que nos permitan pues avanzar en estos retos y en estas dificultades que eventualmente podríamos llegar a tener. Entonces, muchachos, como ven ustedes, pues el protocolo va por etapas. Nosotros ya terminamos la etapa uno, que ya está calificada con su retroalimentación. La primera entrega de la etapa 2, que ya está cargada allí. Repito, denme hasta el viernes para calificarla y hacer la retroalimentación. Hoy seguimos con esa etapa 2, como con una segunda fase de la etapa 2, y es ese análisis de los datos. Ese análisis de los datos que ya vamos a mirar en el protocolo. Recuerden que debemos preparar el dashboard y también un cuadro de mando en el documento que ya les voy a explicar con un ejemplo de qué podría tratarse. Muy bien, recuerden, muchachos, que ya vamos a seguir reuniéndonos casi que periódicamente, semanalmente. Y esta semana, finales de esta semana, viernes también, muchachos, les enviaré el correo, pues citándolos para la próxima semana, citándolos para ese 14. Yo sé que ese 14 es el lunes. Yo sé que ese 14 es el lunes, muchachos. Si quieren y pueden, nos reunimos ese 14. Yo les envío la invitación el viernes para que nos reunamos en la próxima asesoría el lunes. Lo que no quiere decir, muchachos, que tengan que entregarse esta tercera entrega o tengan que cargarse esta tercera informe el lunes, ¿cierto? Lo pueden hacer durante la semana de la próxima asesoría, durante la semana en donde se surta la tercera, perdón, la cuarta asesoría. Durante toda esa semana ustedes tienen tiempo de cargar esa tercera entrega que hoy queda como un compromiso, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme abrir, muchachos, por acá el protocolo para pues ya de manera un poco más detallada, pues podamos mirar de qué se trata esos puntos que hoy debemos pues tener en ese norte y honrar para la próxima semana, repito, como una tercera entrega. Bueno, muy bien. Aquí les estoy compartiendo, muchachos, el protocolo. Recuerden revisar, pues, que el protocolo en el menú, muchachos, en el contenido,
En los contenidos ya podemos observar cuáles son los elementos, las características para ir chuleando, pues que todo el entregable pueda tener todos los elementos que indica el protocolo, porque pues les digo de una vez, muchachos, cuando a ustedes el jurado, cuando lleguen al jurado, porque el 50% yo lo calificaré y el otro 50% es el jurado que lo califica, cuando terminemos estas 10 asesorías, cuando terminemos y ustedes ya tengan el informe final, yo también he sido jurado, muchachos. Los jurados tenemos entonces en una mano el trabajo y en otra este protocolo, el que les estoy mostrando, el menú que les estoy mostrando. Y el asesor, los asesores empezamos que a chulear. Ah, bueno, entonces tiene la primera etapa, sí. Habla de la información general de la empresa, chuleado. Habla del objetivo, perdón, y alcance de la consultoría, chuleado. Habla de la segunda fase, ya entonces cogemos punto por punto y verificamos que el informe final que ustedes entreguen, muchachos, pues corresponda a las fases y contenga los elementos y todo el contenido que el protocolo pues invita a que se integre en el trabajo. Muchachos, cualquier pregunta, simplemente activan el micrófono y me interrumpen. Ya empezamos con un diagnóstico que fue la entrega que ya cargaron y que yo estoy pendiente de calificar. Ustedes hablan ahí de un diagnóstico y análisis de los hechos y de un ajuste del problema. Sí, eventualmente, pues consideraron que se debía ajustar. Hoy, miren muchachos, queda como compromiso realizar estos dos puntos. Análisis de los datos que integra la preparación del dashboard y el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral. Entonces me voy acá, análisis de datos. Miren acá muchachos en el protocolo, nos habla del análisis de datos. Aquí como pueden ver, ese enlace que ustedes están viendo allí es precisamente, muchachos, eh, el curso de Power BI para que ustedes pues puedan quizás retroalimentar y fortalecer el conocimiento para el manejo de la herramienta. Voy a leer, muchachos, y me disculpo textualmente. Para este punto, el estudiante, ustedes deben tener el manejo de la herramienta Power BI. En el siguiente enlace se encuentra el curso. Se debe realizar un dashboard, muchachos. Debemos empezar a realizar un dashboard que relacione las variables y los indicadores que describen en el problema trabajado. Muchachos, ustedes tienen unos objetivos los, y también tienen una identificación de información. Esas variables, muchachos, con sus indicadores deben apuntar, por supuesto, al cumplimiento de los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí, pues precisamente lo que se indica es que en el dashboard se relacionen las variables y los indicadores que describen el problema trabajado. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son variables y cuáles son indicadores. Y permita tomar decisiones necesarias. ¿Para qué? Pues para conseguir el objetivo. Nosotros siempre, muchachos, debemos tener en la cabeza los objetivos claros, precisamente para que la metodología, el paso a paso, las actividades que próximamente vamos a diseñar, pues vayan acorde, consecuentes, coherentes al cumplimiento de los objetivos. Entonces, un dashboard pues es una herramienta visual y pues para hacer el dashboard, muchachos, debemos hacer un cuadro de mando integral, ¿cierto? Se entiende por dashboard un tablero o cuadro de mando que refleja la situación actual de las variables o indicadores que validan la realización de los objetivos propuestos en la intervención. Esta herramienta presenta de manera gráfica la relación entre las variables que permite hacer el seguimiento del impacto de la propuesta y tomar decisiones al respecto. Es decir, muchachos, que es muy importante que las variables y los indicadores puedan tener información histórica, pero también podamos hacer proyecciones, ¿cierto? Son necesarios 5 periodos, pero esos 5 periodos pueden ser años, pueden ser semestres, inclusive pueden ser meses. Ojalá puedan ser años. Y la idea es que esa información cuantitativa de variables e indicadores que nos llevemos al dashboard, pues pueda tener una trazabilidad para la toma de decisiones, pueda tener una trazabilidad en lo histórico, por ahí 3 años, 4 años, 5 años, pero también una trazabilidad futura, una proyección por ahí de 3 años, 4 años o también 5 años. Ya recuerden, calculados en 5 periodos. Pueden ser más, pero mínimamente pueden ser 5 periodos, no importa que sean 3 hacia atrás y 2 hacia adelante, pero mínimamente 5 periodos. Me refiero atrás hacia adelante a la fecha de hoy, ¿cierto? Entonces, prospectiva puede ser 2 años,
en una proyección de 2 años, pero analizando una información de 3 años hacia atrás. Entonces, muchachos, aquí la preparación del dashboard, en este primer punto, pues por supuesto, eh, debemos identificar eso, las variables y los indicadores. Miren, muchachos, acá, preparando el dashboard. Identificar las principales variables que describen el problema trabajado, al menos 3. Variables, muchachos, son categorías. Las variables pueden ser, muchachos, por ejemplo, si estamos hablando de un asunto financiero, las variables, hombre, pueden ser indicadores de endeudamiento y los indicadores que precisamente ayudan a analizar el endeudamiento de la empresa. O pueden ser las variables macroprocesos, inclusive. Dentro de los macroprocesos de la empresa pueden haber la variable financiera y dentro de la variable financiera hay un montón de indicadores que permiten pues garantizar ese cumplimiento, ¿cierto? Entonces, eh, eh, debemos pensar, muchachos, en definir 3 variables y de esas 3 variables generar 2 indicadores. Es decir, un total de 6 indicadores calculados todos durante 5 periodos, que pueden ser hacia atrás y hacia adelante en el orden que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo que debemos hacer es construir un cuadro de mando integral en donde se representen las metas de los indicadores y la fórmula de cálculo de estos. Un ejemplo muy sencillo de lo que sería un cuadro de mando integral está aquí, muchachos, en el protocolo, en este cuadro. Un momento que avance un poco aquí, muchachos. Listo, entonces, recuerden, los compromisos para esta semana es empezar a analizar este punto que es el análisis de datos. Aquí, pues, por supuesto, ustedes no me tienen que decir análisis de datos y empezar a escribir los párrafos, ¿no? Simplemente análisis de datos, preparación del dashboard y ya el marco teórico que redunde, por supuesto, en la explicación de las variables, de lo que va a ir en el dashboard, de lo que se va a trasladar al dashboard, ¿cierto? Aquí, por supuesto, a través de este cuadro de mando integral, se definen cuáles son las variables y los indicadores. Por ejemplo, eso es un ejemplo, muchachos, de otra empresa que se trajo a este documento. La variable sería esta categoría, muchachos. Miren acá, estas serían las variables. Ellos les quisieron, por supuesto, agregar un objetivo a esas variables o a esas categorías y también, por supuesto, generar quiénes son los responsables o qué proceso es el dueño de esa variable, ¿cierto? Pero las variables son, miren estas muchachos, aquí hay 4 variables. Una variable de procesos internos del negocio. Procesos internos del negocio sería la variable o la categoría, es lo mismo. Y aquí el indicador, pues ellos generan 3. Un primer indicador que es solicitudes en progreso, ítems de acción en progreso y solicitudes abiertas más antiguas. Y miren que aquí se define la meta y aquí se define el nivel actual en el que está. Verde si está cumpliendo la meta, si está por encima de la meta, amarillo si está cerca del incumplimiento y rojo si lo está incumpliendo. Entonces, miren muchachos, es algo muy similar, inclusive, pues aquí se define que un cuadro de mando integral se ilustra, aquí pues un ejemplo. Y pues las recomendaciones, aquí muchachos ya hablamos del cuadro de mando integral, pero las recomendaciones son calcular los indicadores teniendo al menos 5 periodos de información y los periodos mínimo trimestres. Ah, bueno, aquí nos dan el alcance. Es decir, que los periodos no necesariamente tienen que ser años. Si una empresa pues es nueva y tiene 2 años, pues por supuesto no vamos a encontrar 5 periodos anuales, quizás si una empresa tiene 3 años, pero sí por lo menos que sean periodos semestrales o trimestrales, como mínimo trimestrales. Es decir, que si son 5 periodos trimestrales, sería 1 año y medio, si no estoy mal, ¿cierto? 5 trimestres, un trimestre de 3 meses, 3 por 5, 15, sí, 1 año y 3 meses. Entonces, Profe, ¿le puedo preguntar algo? sí, claro, por favor, Beatriz.
Bueno, para sacar estos datos, básicamente, ¿qué información necesitaríamos de la empresa? Porque como sabe, en tiempo pasado, pues Juan Felipe nos dijo que él debía tener pues como un tiempo prudente para solicitarla. Nos gustaría pues como saber qué información puntual para sacar ya estos indicadores y toda esta información que usted nos está diciendo. Sí, claro, Beatriz, pues a ver, recuerden, siempre recuerden muchachos que ustedes ya pues analizaron la necesidad quizás de una información para el cumplimiento de los objetivos, inclusive pues por chat conversamos cuál sería eventualmente esa información que le apunta al cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Entonces, ustedes ya tienen el problema que van a resolver, ustedes tienen una propuesta que no es nueva y a través de esa propuesta, pues debieron ya haber de alguna manera dilucidado, haber pensado qué información necesitan. De hecho, el Ujú. entregable anterior, pues marca como esa necesidad de información. Pero más allá de eso, y Beatriz, pues no quiere decir que con tiempo, por supuesto, si vemos necesario solicitar una información puntual y con tiempo poderle al compañero decírselo, pues vamos revisando las entregas y vamos mirando qué informaciones se necesitan. Pero Beatriz, de una vez les digo muchachos que la información que se requiere es la información que consideremos que le apuntan al cumplimiento de los objetivos y ya vamos a mirar nuevamente los objetivos para mirar entonces a ver qué información necesitamos para definir las variables, definir los indicadores y solicitarles esa información si pues no la hemos solicitado pues aún. Pero claro, Beatriz, que vamos siendo muy puntuales en esa información que requerimos. Ya voy a terminar de explicar este punto y nos trasladamos a, a los objetivos que ustedes tienen para pues verificar qué información nos puede servir. ¿De acuerdo? Ah, sí, señor, porque en el momento pues contamos con 5 periodos de estado de resultados y Maravilloso. balances de prueba. Listo. Entonces, exactamente. Entonces, mira que según la información que también pues tengamos a disposición y que la empresa nos pueda suministrar, porque pues no toda la información la tiene la empresa o no está dispuesta a compartirla, pues hay información sensible, no sé, quizás de clientes o de inversiones, cierto que sí. Sin embargo, claro, ya con la información que tienen, que tenemos Beatriz, que son esos estados de resultados, que son, perdón, esos estados financieros, podemos definir las variables y los indicadores y si necesitamos información adicional, pues este es el momento de solicitarla. ¿Listo? Muy bien. Sin embargo, entonces, esa información, por supuesto, que tengamos presente, que ojalá lo podamos pedir durante 5 periodos, que pues bien, Beatriz me dice que ya tienen 5 años, si no estoy mal y entendí, que ya hay 5 años de estados financieros. Identificar información Profe, adicional, son trimestres. perdón, Los periodos son trimestres. los periodos que tienen son trimestres. Sí, profe. Perfecto, perfecto, listo, cumple. Mira, Daniel, que mínimamente debe ser trimestrales. Mínimamente debe ser trimestrales, así que cumple. Muy bien, muy importante eso. Identificar información adicional que se pueda relacionar con las variables y los indicadores, por supuesto, a través de un diagnóstico que ustedes han hecho. Y esto, pues, es complementario al análisis de las variables y los indicadores. Entonces, para la elaboración del cuadro de mando integral, eh, se recomienda, muchachos, que lean esta información. El cuadro de mando integral es precisamente un control, una descripción de las variables, de los indicadores, una ficha de esos indicadores. Ustedes saben que los indicadores tienen meta, tienen objetivo, tienen proceso responsable, tienen una fórmula detrás del indicador y por supuesto tiene un número o un dato con respecto al cual se puede interpretar, ya sea un porcentaje o ya sea pues en unidades simplemente. Entonces, el cuadro de mando integral, estoy leyendo, desarrollado por este profesor o por estos profesores por allá en los 90, es una herramienta de gestión que va más allá de las métricas financieras tradicionales para evaluar el desempeño organizacional. Se basa en la idea de que el éxito de una organización no solo se mide por los resultados financieros, sino también por otros aspectos claves que impactan directamente en la consecución
de los objetivos estratégicos. Siguiendo a estos profesores Kaplan y Norton, se identifica que la estructura del cuadro de mando integral se compone de 4 perspectivas interconectadas, cada una centrada en aspectos específicos de la organización. Entonces, tengan en cuenta cuando empiezan a realizar el cuadro de mando integral, que podemos tener varias perspectivas. Si yo tengo una perspectiva financiera, pues por supuesto que es la información que tenemos nosotros. No quiere decir que esto lo vayan cumpliendo, pues esto es simplemente recomendaciones. Es decir, el cuadro de mando integral se debe realizar a través de una perspectiva financiera o desde una perspectiva del cliente y desde una perspectiva de procesos internos, pero también desde una perspectiva de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento, ¿cierto? Y que permite la toma de decisiones frente a esas perspectivas. La utilización del cuadro de mando integral para el seguimiento de variables e indicadores, muchachos, pues aquí hay una información que los contextualiza sobre lo que debemos realizar y cómo debemos diseñar ese cuadro de mando integral. Recuerde que el cuadro de mando integral, muchachos, se refleja aquí en el documento, no en el dashboard. Ya vamos a iniciar el dashboard y para la próxima sesión ya precisamente tenemos la información para empezar a construir el dashboard. Pero para esta entrega, muchachos, esta tercera entrega es simplemente tener claras cuáles son las variables, cuáles son los indicadores y simplemente hacer un cuadro, como ustedes lo acaban de ver, nombrando estos son las variables, estos son los indicadores que se adhieren a esas variables o a esos procesos. Esta es la meta del indicador, esta es la fórmula del indicador y este es el estado en el que hoy está ese indicador. ¿Cierto que sí? Es eso lo que hay que hacer y bajo unas recomendaciones de cómo hacer un cuadro de mando integral desde unas perspectivas, desde también, pues, el cumplimiento que se debe realizar a las variables y los indicadores. El proceso de elaboración del cuadro de mando integral se puede desagregar en los siguientes pasos. En la definición de los objetivos estratégicos que implican explicar el alcance de los indicadores, asignación de indicadores a objetivos, establecimiento de metas de esos indicadores y por supuesto que implica el análisis de datos, la recopilación de la información que ustedes ya que estamos empezando a identificar que nos sirve precisamente para el dashboard. Ajuste estratégico, claro, muchachos, es que la justificación de un cuadro de mando integral que después se pueda reflejar en un dashboard implica la toma correcta y cada vez mejor de decisiones, ¿cierto? Entonces, es una contextualización de lo que podemos hacer con un cuadro de mando integral, conscientes de que un cuadro de mando integral lo que proporciona es una visión holística del desempeño y de la toma de decisiones. Eso es, muchachos. Un ejemplo de cuadro de mando integral para una empresa de servicios como el Éxito, que aquí está, muchachos, desde una perspectiva financiera. Entonces, ejemplos que ya vamos a mirar los objetivos y de acuerdo a eso vamos a solicitar la información que quizás no hayamos solicitado o que no hayamos referenciado. Miren, muchachos, el cuadro de mando integral, de acuerdo a los objetivos y a los procesos que deseamos impactar en la empresa, en la compañía, en nuestro proyecto, muchachos, puede verse desde una perspectiva financiera. Entonces, la variable aquí es la rentabilidad de los proyectos, que también pensemos si estas variables nos sirven también. La variable es rentabilidad del proyecto. ¿Y cuáles son los indicadores que le apuntan a la gestión, a la administración, a saber si se cumple o no esa variable? Bueno, a través de un indicador que se llama margen de beneficio neto de proyectos. Muchachos, las utilidades en sí mismos pueden ser un indicador. Los indicadores financieros, todos nos pueden servir precisamente para darle cumplimiento a la variable y la variable pues sale de los objetivos que ya vamos a mirar. Posiblemente también las variables se pueden ver desde un punto de vista de perspectiva del cliente. Si nosotros dejamos una variable que se llama satisfacción al cliente o una variable donde simplemente se llame clientes como aquí en el cuadro integral, en el ejemplo
aparecía, miren muchachos, que otra variable se llama clientes, mírenlo acá, clientes. Y esa variable de clientes, pues hombre, tiene dos indicadores: documentación de calidad, ingeniería emitida a tiempo. Es un indicador basado precisamente en esos tiempos o en esa recepción de esta documentación, pero también tiene otro indicador que es el tiempo de circulación de documentos dentro de los 3 días. Y miren que aquí pues esto es muy simple, muy básico. El indicador tiene la meta y ellos ponen en qué nivel se encuentra la empresa con respecto a esa meta, ¿cierto? Y ya pues crean una semaforización que les permite tomar decisiones y actuar frente a esa meta. Entonces, muchachos, pues aquí hay una información que los, repito, los contextualiza desde también un ajuste estratégico. Y los ejemplos están acá, muchachos. La variable perspectiva al cliente, que tiene dos indicadores: índice de satisfacción al cliente y número de clientes recurrentes. También una variable desde la perspectiva de procesos internos, variable eficiencia operativa, indicador tiempo promedio de entrega de proyectos, otro indicador que se llama costos de gestión de proyectos. Indicadores muchísimos, muchachos. Ya vamos a mirar cuáles podrían ser los pertinentes a nuestros objetivos. Bueno, aquí hay una información, muchachos, que ya pues ustedes irán y van mirando. Ya la próxima semana, muchachos, como les decía, esa información que identifiquemos, las variables, el cuadro de mando, hacen parte del insumo principal para empezar a elaborar el dashboard, para empezar ya concretamente a trabajar sobre el dashboard. Pero de esto hablamos dentro de 8 días, ¿cierto? No vamos a saturar. Esto es un compromiso que ya queda como para una cuarta entrega, no para la tercera, que es precisamente este punto de la identificación de variables, de indicadores y la construcción del cuadro de mando integral. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, yo aquí tengo abierto también el, el avance 2 para que miremos pues los objetivos y ya terminemos la asesoría, de pronto dando unas luces o generando algunas variables para que ustedes la consideren y podamos trabajar sobre esas variables. Aquí, muchachos, les estoy compartiendo. También pues les recuerdo que cualquier duda, porque pues yo sé que a veces en estos espacios no se generan las dudas, pero cuando ustedes están en el momento de verdad desarrollando ya el trabajo, pues generan las dudas. Pues hoy pues muchachos, no solo este espacio es el indicado para resolver las dudas, tenemos el WhatsApp, tenemos correos electrónicos, tenemos teléfonos, tenemos un poco de cosas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, muchachos, miren acá. Muchachos, les pido una disculpa. Ustedes me dan 5 segundos, yo contesto una llamada que es mi hijo. Sí, por favor. Sí, profe, no hay problema. Sí, les ofrezco disculpas. Un minutico nada más, muchachos, y muchas gracias. Bueno, muchachos, retomamos. Les ofrezco disculpas. Es que mi hijo regresó de por allá de un paseíto en Santa Marta y yo no sé si se contaminó o se intoxicó con la sal del mar y tiene fiebre. Entonces, ahí me estaban dando un datico, muchachos. Les ofrezco disculpas. Bueno, muy bien. Continuamos entonces hablando, muchachos. Yo les voy a compartir el documento pues para ya terminar la asesoría, no para no pues que estas asesorías se vuelvan pues tan largas y tediosas. Más bien cuando empiecen ustedes a trabajar, yo espero pues que me hagan preguntas y que aprovechemos
por supuesto, el tiempo para que esas preguntas se puedan hacer con tiempo. Entonces, muchachos, aquí les estoy compartiendo el documento. Yo creo que lo están viendo, ¿cierto? ¿Están viendo Sí, profe. o no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, señor. Pero, a ver, muchachos, denme un segundo que es que yo no ubico el documento bien acá. Sé que lo estoy compartiendo, pero, sí, sí, ya. Ahora sí. Bueno, muchachos, vamos a bajar en el documento. Aquí se los estoy compartiendo. El documento, este es el que falta, pues, por supuesto, por... Profe, eh, eh, me debe compartir. no, ya no les estoy compartiendo, qué pena. A No, ver, otra vez, nuevamente. Yo creo que ahí sí, muchachos. ahora sí. Ahora sí, gracias, Daniel. Bueno, muy bien. Bajamos entonces y buscamos los objetivos. Ustedes, por supuesto, ya me dicen que hay una información que pues identifican inicialmente precisamente para esto. Denme un segundo, muchachos, por favor. Ah, voy a tener que hacer servicios porque no sé. Me dañó la licuadora, la picadora, todo se dañó. Ave María. No, por eso. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, Profe, pero los busquemos. objetivos no están es en la primera entrega. Sí, ustedes no están haciendo la entrega acumulativa, muchachos. Profe, lo que pasa es que como teníamos unas correcciones, Ok. yo las hice aparte, que Entiendo. era la de la temporabilidad. Entiendo, Entonces, sí, muchachos. no caímos en cuenta, pero para la próxima sí lo unimos todos. Bueno, listo, no hay ningún problema. Claro, la Sí, señor. recomendación es que hacer un trabajo continuo nos permite Exacto. precisamente lo que tú dices, Beatriz. Sí, Hacer un señor. trabajo continuo nos permite precisamente ajustar lo que hay que ajustar, pero seguir pues con el documento oficial que de Exacto. alguna manera pues ya validemos. ¿Cierto que sí, Beatriz? Pero claro, está bien Sí, y no hay problema, no hay problema. Ustedes aquí también me anexaron la corrección del primer entregable y sí, aquí señor. y aquí la empiezo a compartir, claro que sí. Listo. Yo porque pensé Usted pues que el así. trabajo estaba acumulativo, no hay ningún problema, aquí también tenemos los objetivos, aquí les estoy compartiendo. Exactamente, entonces llegamos a los objetivos, muchachos. Entonces, cuando hablamos de implementar un sistema de gestión financiera para el año 2026, pues Beatriz me dice, pues, ¿qué necesitamos? Pues la información financiera. Y eso es suficiente. Los estados financieros de la empresa son suficiente información para, de pronto, a través de unos indicadores que pueden ser, Beatriz, indicadores de variables como indicadores operativos, indicadores de liquidez, indicadores de capital de trabajo. ¿Sí me hago entender, Beatriz? Entonces, mira que es muy sencillo cuando nosotros tenemos claro cuál es el objetivo. Miren que el objetivo es implementar un sistema de gestión financiera para el año 2026 que facilite la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento sostenible de la empresa a través del diseño de herramientas digitales, de análisis y visualización de datos. Yo tengo un archivo, muchachos. Yo tengo un archivo donde ese primer indicador podemos, por supuesto, crear la variable financiera con varios indicadores que me permitan a mí seguir, vigilar, controlar algunos indicadores claves amarrados a la variable financiera. Ustedes ven que el ejemplo que ahorita les mostré en el protocolo decía información financiera, variable financiera, indicadores, ROE, que es un indicador pues que mide la eficiencia y la rentabilidad del patrimonio, o pueden ser los indicadores o los grupos eh, de las categorías en donde están inmersos esos indicadores financieros. Para no ser gaseosos, muchachos, venga, permítanme, yo les muestro un archivo acá. mm, ¿Dónde lo tengo? Acá en investigación. Acá en investigación.
grupo de inversiones, acá Magic y acá plan financiero, plan financiero. Entonces, muchachos, yo creo que todos tenemos claro cuál es el objetivo, que es precisamente implementar un sistema de gestión financiera para el año 2026, excelente, que facilite la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento sostenible de la empresa a través del diseño de herramientas digitales de análisis y visualización de datos. Entonces, lo que yo los invito a que analicemos, muchachos, a ver, ya me abrió el archivo o no, ahora sí, y les comparto. Es que en la búsqueda de lo que son esas variables financieras, ya pues concentrándonos realmente, Beatriz, Daniel, compañeros, en lo que vamos a observar en el dashboard, en cómo vamos a medir, pero a lograr los objetivos, y cuando nos piden que hablar de tres variables y que cada variable tenga dos indicadores, cada variable, muchachos, pues nos lo indica los objetivos. Entonces, si estamos hablando de un diagnóstico financiero que nos permita analizar la sostenibilidad y tomar decisiones, pues muy importante que con la información que tengamos, esos estados financieros, pues podamos poder realizar, pueden ser, miren muchachos, las variables aquí. Yo puedo tener una variable que se llame indicadores de endeudamiento. Y ustedes saben que allí, en esta modalidad, en este desempeño de endeudamiento, hay varios indicadores. Miren aquí los tres: índice de endeudamiento, endeudamiento a corto plazo y la relación entre patrimonio y pasivos. Esos son los indicadores, están las fórmulas. Sí, están las fórmulas. A través de la empresa podemos establecer, si es que ya no lo tiene, muchachos, también hay que preguntar si la empresa tiene esta información, que para nosotros no necesariamente generarla. Ah, vení, ustedes tienen indicadores financieros. Ah, bueno, entonces agrupémoslos. Esas agrupaciones serían las variables. Aquí la primera agrupación sería endeudamiento, que se llamaría la variable. ¿Y cuáles son los indicadores? Mírenlos acá, muchachos. Hay tres indicadores con sus fórmulas y, por supuesto, pues ya los datos históricos que nos permiten alimentar el indicador. Otra variable, a pesar de que aquí se confunde porque aquí indicadores de liquidez en plural, es decir, la variable es liquidez, la variable es liquidez y los indicadores son estos: razón corriente, solidez, capital de trabajo. Pero que no nos confunda este título: indicadores en plural de liquidez, es decir, los indicadores que hacen parte de la variable o la categoría de liquidez. De la variable rentabilidad, miren muchachos, las variables que podemos encontrar. De las variables de generación de valor, podemos encontrar, miren estas, muchachos, me encantan estas variables de generación de valor porque pues precisamente esto sí que realmente es un diagnóstico financiero. Entonces ustedes, muchachos, podemos tomar para ese primer objetivo una variable que se llama, por ejemplo, generación de valor, si ustedes lo consideran, y se lo recomiendo. ¿Qué, ¿Cómo hacemos seguimiento? ¿Qué variables tiene el objetivo y cuáles son los indicadores amarrados a esa variable que nos permiten cumplir el objetivo? Ah, vea. La variable se llama generación de valor y los indicadores pueden ser cualquiera de estos. Pueden ser dos o pueden ser más: capital de trabajo neto operativo, productividad del capital de trabajo, rendimiento del activo, rendimiento del patrimonio, margen EBITDA, costos promedio ponderado, ¿cierto? Miren, muchachos, pues inclusive el EVA, ¿cierto? Bueno, entonces, eso podría ser una forma de cómo cumplir el objetivo número uno a través de la identificación de variables e indicadores. Muchachos, yo les voy a compartir la pantalla para que cuando cada vez que me mueva no tenga que compartirles cada documento independientemente. Bueno, los objetivos específicos, ustedes tienen tres. Fortalecer para el año 2026 los procesos que permitan tomar decisiones estratégicas en el área financiera y de ventas. Seguimos con el área financiera, podemos también aquí tener otra variable que, por ejemplo, sea una variable
de márgenes netos, que eso lo da el estado de resultados, el margen bruto. Por ejemplo, el margen bruto es la división entre las utilidades brutas y las ventas, ¿cierto? Entonces miren que ustedes aquí hablan fortalecer para el año 2026 los procesos que permitan tomar decisiones en el área financiera y de ventas. Hombre, pues hablar de procesos, pues limitemos cuáles son esos procesos, porque pues, hombre, procesos pueden haber cientos de procesos en una empresa. Entonces, fortalecer para el año 2026 los procesos, eh, los procesos, a ver, es que, a ver, ¿cómo mejoramos este objetivo, muchachos, para cerrar el alcance? Porque el alcance lo veo muy amplio. Fortalecer para el año 2026 los procesos, ¿cuáles procesos? Que permitan tomar decisiones. Más bien, entonces, hagamos algo. Fortalecer para el año 2026 el proceso financiero que permita tomar decisiones, ahora sí, estratégicas en el área de ventas. ¿Les parece que queda mejor, muchachos? Tenemos que estar de acuerdo todos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, Daniel, Beatriz. Sí, profe, suena mejor. Miren, Sí, muchachos, cuando fortalecer para el año 2026 los procesos, les va a preguntar el jurado, venga, ¿cuáles procesos? El de productividad, el de procesos, los logísticos, el de tecnología, el proceso financiero, el proceso contable, el proceso, bueno, ¿cuáles procesos? No, no, no. Como estamos hablando de que el objetivo general es el diagnóstico financiero, vamos a fortalecer el proceso financiero que le permita a los dueños, a los propietarios, tomar decisiones estratégicas, ya particularmente en un área de ventas. Entonces, desde el proceso financiero, ¿cómo podemos ir leyendo las ventas? ¿Cómo podemos ir analizando las ventas? A partir de una información que ya tenemos, que no hay que pedir nueva, que son los estados de resultados. Ustedes tienen allí los estados de resultados. Si quieren envíenmelos también, muchachos, para ir mirándolos y poder ser crítico en el asunto también. Pero ustedes tienen dos indicadores o más solamente en el estado de resultados. Pueden ser dos márgenes, margen bruto o inclusive ese margen EBITDA que me encanta, ese margen EBITDA y todos somos financieros y sabemos de qué estamos hablando, muchachos. Ese margen EBITDA es ganador, me encanta y se los mostré en el archivo acá, muchachos, y ustedes ya tienen información que, miren acá el margen EBITDA sobre los ingresos por concepto de ventas, ¿cierto? Yo si quieren les envío este archivo por el WhatsApp, muchachos. Entonces miren que de acuerdo a los objetivos vamos identificando las variables o los indicadores. Aquí yo les recomiendo que utilicen dos indicadores, por ejemplo, el margen EBITDA y un margen bruto o un margen neto, y ya, listo, pare muchachos, en ese sentido. Acoger las normas legales actuales a nivel tributario y jurídico exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo podemos entonces, esto es importante, ese objetivo, cómo podemos sacarle también por lo menos una variable? Entonces, la variable se puede llamar, mm, eh, Tributaria. puede ser, exactamente, Beatriz. La variable se puede llamar administración tributaria o un nombre pues técnico bonito, ¿cierto? Administración de impuestos, administración tributaria, sí, es decir, el proceso de impuestos o de tributo, sí, y que eso está amarrado, por supuesto, a lo jurídico. Entonces, ¿cuál sería la variable? Lo tributario, por supuesto, el proceso tributario. Ahí ya entonces nos encontramos con qué indicadores podríamos llevarnos. Por ejemplo, permítanme especular. Aquí, por ejemplo, el cumplimiento o la eficiencia del impuesto de renta, el cumplimiento o el reporte cada año de no sé qué indicadores ahí podríamos evidenciar. Muchachos, ayúdenme. En un proceso tributario,
¿cuáles serían los indicadores que permitan garantizar que el proceso tributario se dé con celeridad? Es decir, por ejemplo, podríamos tener un indicador que diga cumplimiento de entrega de informes a la DIAN. Eso sería un indicador perfectamente. Así, profesor, iba a decir yo, como el cumplimiento del pago del... Exactamente, Beatriz. O uno pues un poquito más complejo, eficiencia de la empresa con respecto a los impuestos. Es decir, qué está haciendo la empresa para pues no pagar un 35% de impuestos, sino que también incluir escudos fiscales como depreciaciones, como intereses. Eh, eh, bueno, yo no soy contador, los contadores tienen un conocimiento más preciso de estos indicadores. Muchachos, averigüen o si quieren, yo también puedo averiguar para sacar, o si no, pues vamos. Recuerden que son tres variables y cada variable con dos indicadores, mínimo con dos indicadores. Aquí puede haber una sola variable, que fue la que hablamos. Miren, muchachos, ya el primer objetivo general, podemos tener las variables que queramos, como se los mostré en el archivo de Excel. Aquí pueden haber dos variables de generación de valor. Dos variables de generación de valor, puede ser ROE, puede ser ROA o pueden ser otros más. En el primer objetivo específico son dos variables que pueden ser, muchachos, amarradas a las ventas desde un análisis financiero, el margen EBITDA, el margen bruto, el margen neto, el margen operativo inclusive. Los márgenes son, muchachos, las utilidades de cada fase operativa, perdón, bruta, operativa, que es similar al EBITDA, antes de impuestos y neto. Y cuando hablan de márgenes es que la utilidad se divide sobre las ventas. Ese porcentaje es el margen. Ese porcentaje es el margen. Ojalá me haya hecho entender. Ese porcentaje es el margen, ¿cierto? Muy bien. Aquí otro indicador puede ser uno, que es precisamente el que menciona Beatriz, el cumplimiento de generación y reporte de informes a la DIAN. Y eso es un indicador indispensable porque le permite al contador, allá a la empresa, tener un calendario, porque eso es indispensable, una multa o una extemporaneidad, eso pues, mejor dicho, muchachos, les recomiendo algo, no se metan con la DIAN. No se metan con la DIAN, que la DIAN y la UGPP son las empresas que más empresas quiebran o son las instituciones que más empresas quiebran aquí en el país, la DIAN y la UGPP. ¿Conocen cuál es la UGPP? No, profesor. La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. No se metan con, es decir, cumplidoras de la ley para que esas entidades pues no los pongan en problemas. Garantizar la seguridad de los datos financieros de la empresa. Muchachos, yo voy a revisar nuevamente estos objetivos. Yo los voy a revisar para poder de pronto complementarlos un poco más. Déjenme, yo hago esa retroalimentación de aquí al viernes para mejorar de pronto y complementar estos objetivos. Pero te digo, Beatriz, de una vez en la retroalimentación también qué información eventualmente podríamos necesitar. Pero ya con los informes financieros, con los estados financieros que ustedes tengan, podemos hacer el diagnóstico y podemos realizar unos objetivos secundarios que ayuden al cumplimiento del diagnóstico y a la vigilancia, por supuesto, de esa información. Este tema es muy interesante, garantizar la seguridad de los datos financieros de la empresa. Pregunten a la empresa, muchachos, que esta podría ser una información nueva que necesitaríamos y ayúdenme ustedes aquí también a interpretar. Ustedes aquí hablan, muchachos, de un tema que también se acerca mucho y que es jurídico. Garantizar la seguridad de los datos financieros de la empresa. La empresa de pronto tiene una política, porque la variable ahí podría ser la seguridad de los datos. Increíble, pues sería un objetivo supremamente bueno de trabajar. Ojalá pues lo pudiéramos pulir y complementar un poquito más para que no se quede pues tan corto como tan escaso de contexto. Yo les ayudo con eso, muchachos, en la retroalimentación. Pero ¿qué indicador, ayúdenme muchachos, podemos utilizar
para vigilar y garantizar la información de los clientes o de la información. Bueno, aquí garantiza la seguridad de los datos financieros de la empresa. Es decir, muchachos, ayúdenme. Tener un backup, por ejemplo, un indicador de tecnología. Un indicador de tecnología, pregúntenle a la empresa si tienen esta información o si ellos hacen un backup o si ellos tienen un control frente a no sé, a una política que determine claves de acceso, manipulación de esta información, perfiles que solo puedan manipular esta información. Y un indicador podría ser ese, un indicador podría ser seguimiento. A ver, ayúdenme muchachos a pensar con respecto a este objetivo. Un indicador podría ser, Profe, eh, puede ser mm, los incidentes de seguridad, número de incidentes. sí, 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 y claro, ese Daniel nos permite pues llegar a una meta, que la meta pues ojalá que haya cero incidentes de seguridad, pero yo no sé si la empresa le quede fácil ya rastrear una información sobre incidentes, ¿cierto? Pero claro que nos podría servir ese indicador. Busquen, muchachos, también por inteligencia artificial, pregunten en la empresa si conservamos el objetivo, porque el objetivo lo podríamos cambiar, muchachos, y este es el momento de poder hacerlo. A mí el objetivo me parece muy bacano, muy chévere. Hay que garantizar la información financiera de la empresa. ¿Cómo? A través de una política, de un procedimiento. Pueden ser también, Daniel, eh, número de medidas, a ver cómo lo puedo decir, número o cantidad de medidas o cantidad, a ver, no, ¿cómo lo podemos decir, muchachos? Es que no es fácil, yo no soy experto pues en tecnología, pues yo no soy experto en nada, de hecho. El que se considera experto es porque renuncia a seguir aprendiendo. A mí me encantan las finanzas, pero uno cada día aprende más. De Eh, pronto, como un manejo de códigos de seguridad o algo Eso. así. Correcto, que número o inversión en Este, seguridad, es que no me queda um, fácil encontrar la unidad de medida. Ah, profe, ya. por ejemplo, el porcentaje de los activos financieros con digitales que tengan respaldo cifrado. Sí, sí, Daniel, sí, 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 vea, sí, qué bacano ese. Porcentaje de cobertura frente a, no sé si haya un tema de seguros, no sé si la empresa tenga un tema de eso, no sé si tenga un software, no sé si tenga, por ejemplo, políticas que garanticen los backups. Es decir, solo con Daniel lo que dices sirve mucho. O, por ejemplo, número de registros al año o de descargas de información o de custodia de información, porcentaje de cobertura de información, porcentaje de información encriptada, codificada, Daniel, como lo decías. Eh, busquen muchachos y si nos cuesta, pues es el momento de replantear el objetivo. Eso es muchachos. Eso es muchachos. Entonces, claro, Profe, yo, como que otro objetivo así por si de pronto se nos queda complicadito. bueno, muchachos, miren, objetivos muchos, objetivos muchos. De hecho, muchachos, pues ayer me reuní con un equipo que también tienen los mismos, que también tienen el mismo objetivo principal de ustedes, el mismo objetivo principal. Y se los voy a mostrar a ver si lo encuentro por acá, a ver si se los puedo mostrar para que los complementemos si les gusta y si estamos de acuerdo, porque aquí no es una imposición mía, no es lo que yo crea, es lo que ustedes crean porque ustedes son los consultores, muchachos, pero para que estemos de acuerdo todos. Permítanme, muchachos, yo les comparto estos objetivos de este trabajo de un grupo muy juicioso también como ustedes que me reuní ayer. San Pedro. Avance 2. Ustedes están viendo mi pantalla, lo que yo estoy compartiendo, muchachos. Sí, profe. Señor. Perfecto, perfecto. Miren, muchachos, eso es un trabajo que yo revisé ayer, también es un trabajo que los muchachos están ahí y miren los objetivos. Miren que el objetivo es muy, muy similar al de ustedes. Realizar un diagnóstico financiero integral
de Industrias Médicas San Pedro SAS para identificar áreas críticas, diseñar, tómenle una fotico a esto, muchachos. Bueno, igual queda pues aquí en la grabación. Diseñar estrategias de optimización y proyectar su capacidad de generar valor, garantizando su sostenibilidad. A mí la palabra sostenibilidad me gusta, pero me gusta más la palabra perdurabilidad y competitividad. Súper bien, entonces. Objetivos específicos. ¿Cómo le apuntan a un diagnóstico financiero? Un objetivo específico es analizar los estados financieros históricos para identificar tendencias clave en rentabilidad, liquidez y eficiencia operativa. Miren, muchachos, que ellos aquí ya dan las tres variables: rentabilidad, liquidez y eficiencia operativa. Hay un montón de indicadores de rentabilidad, hay un montón de indicadores de liquidez y hay un montón de indicadores de eficiencia operativa. En un solo objetivo, ellos ya tienen, muchachos, cubierto el tema de variables e indicadores. Segundo objetivo, identificar áreas críticas que impacten negativamente la gestión financiera, que es muy similar a garantizar la información, muchachos, financiera, como lo interpreto yo, muchachos, no sé si ustedes están de acuerdo. Identificar áreas críticas, identificar riesgos que impacten negativamente la gestión de la información financiera y proponer estrategias para optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad económica. Este punto es muy similar al tercero de ustedes, en otras palabras, un poquito más técnico, muchachos. Y garantizar la información financiera de la empresa implica identificar riesgos, identificar áreas dentro de las finanzas, áreas como tesorería, áreas como inversiones, muchachos. Una nota, es una nota. Tómenle fotografía o referencia en estos objetivos para que ustedes amolden los de ustedes, quizás, muchachos. Y finalmente esperen la retroalimentación que yo haga a final de esta semana. Proyectar escenarios futuros. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando yo les decía que los 5 periodos ustedes tenían en trimestres? Pero qué rico, muchachos, ustedes proyectar otros 2 o 3 trimestres en adelante, ¿cierto? Proyectar. Eso les permite a las personas cumplir con este objetivo. Estos objetivos, miren, proyectar escenarios futuros basados en el diagnóstico financiero para guiar la toma de decisiones estratégicas hacia el crecimiento y la expansión internacional. Ellos lo que van a hacer es, aparte de los indicadores que se alimentan de la información histórica, la información contable, la información financiera que ustedes ya tienen, muchachos, ellos quieren proyectar 3 años más. Ellos sí lo están haciendo por años. Ellos van a tomar 5 años hacia atrás y van a tomar 3 años hacia adelante. Ellos van a proyectar 3 años y ya tienen cumplido este objetivo último. Entonces, muchachos, lo que les recomiendo es que mejoremos la presentación del tercer objetivo, adaptándolo o redactándolo de una manera similar. Identificar riesgos adheridos a la pérdida de información financiera. Daniel, Beatriz, ¿no les parece? Y Ana, ¿no les parece, muchachos? ¿Estamos Sí, de acuerdo o no? ¿O tienen alguna observación, Sí. muchachos? no, 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 profesor, es estoy de mejor acuerdo. porque es como más específico. Cierto que eso, más específico, porque ojo, muchachos, que cuando los objetivos son tan generales, ahí se mete el jurado, ahí se mete el jurado, venga, y se meten con preguntas. No, 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 venga, ¿cómo usted cumplió este objetivo? Ah, a partir de unas proyecciones que hicimos, y ahí las puede ver en el dashboard. Punto. ¿Cierto que sí, muchachos? Entonces, no, simplemente, muchachos, esperen. Yo entro en la asesoría ya a las 7:30. Esperen, muchachos, la retroalimentación. Si quieren, les envío los archivos que ustedes consideren, lo que les acabé de mostrar por WhatsApp. Y en ese sentido, cuando empiecen a redactar, cuando se sienten de verdad a redactar, muchachos, y si hay una pregunta, pues espero esas preguntas, considérenme a mi parte fundamental del equipo. Y en ese sentido, yo, por tardar el viernes, muchachos, hago la retroalimentación, les envío, muchachos, la cita a la próxima asesoría y vamos, entonces, ustedes me dan línea. Profe, hagámoslo el lunes, podemos, perfecto, miremos los avances. No, profe, hagámoslo el miércoles igualmente para tener tiempo de avanzar. Profe, bueno, ustedes me dan línea ahí, muchachos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, no, a Ok, ustedes profe, muchas gracias. gracias. A ustedes muchas gracias, muchachos, un abrazo y estoy pendiente pues de a cualquier información que requieran. ¿Listo? Listo, Chao. gracias. Hasta luego. Muy bien. Chao. Muchas gracias, profe. Que